Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con este nombre: el Señor, nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá: vive el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: vive el Señor que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en sus campos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 72. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 24. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor, y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro de Jeremías, en el capítulo 23, nos muestra cómo el profeta nos habla de que tras censurar a los jefes de Israel como malos pastores, porque abandonan a su rebaño, según también lo había dicho en su momento el profeta Ezequiel, Jeremías quiere profetizar el futuro, el regreso del destierro, como un signo claro del reino de Dios, del comienzo de una nueva era. Y esta nueva era la va a realizar un rey prudente del linaje de David, un germen justo, que es una designación de alguna manera de lo que es el Mesías de Dios. Su nombre sintetizará el cumplimiento de ese ideal de los profetas y de la nueva era, los nuevos tiempos, cuando hablando del Mesías dirá: el Señor es nuestra justicia, es el Emmanuel, el Dios con nosotros.
y esa justicia de Dios que no habla necesariamente de un derecho en términos jurídicos o con una noción jurídica, sino de justicia desde la perspectiva de la salvación. De hecho, los profetas hablarán: Dios es nuestra salvación y nos salvará mediante la comunicación, la donación de su santidad, que es fruto por excelencia del Espíritu Santo, el Espíritu Divino, y que se da a través de la obra de la creación, de la transformación de nuestra vida, de la santificación de nuestra existencia y al final de la salvación de nuestra alma. Por eso entonamos alegres que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente, y entonamos alegres esta respuesta con el salmo litúrgico de este día, que nos invita a entender que el Mesías Salvador librará al pobre que clamaba, acompañará al afligido y al triste que no tenía protector, se apiadará del indigente, salvará la vida de los pobres. Por eso es bendito el Señor, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Será bendito y glorioso su nombre, y su gloria llenará toda la tierra. Amén, amén. Pero pasemos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículos 18 al 24, donde reconocemos que la colaboración de los hombres siempre es necesaria en toda la historia de la salvación de Dios con su pueblo. En el Evangelio de hoy se realiza sobre todo por medio de la Santísima Virgen María, como una mujer que dio una respuesta generosa y fiel, y se realiza también a través de San José, como el hombre justo y creyente, que actuará como hijo de David y heredero de todas las promesas contenidas a lo largo de la Biblia. Esta colaboración divina y humana se realiza también hoy en el siglo XXI, en nuestra historia personal de salvación, donde reconocemos que nos abrimos al don de Dios y también buscamos esa conquista humana del don divino. Pero miremos cómo Dios nos habla y encontramos una manera muy particular de hacerlo, tanto en el José del Antiguo Testamento como en el José, esposo de María, en el Nuevo Testamento, cuando Dios le habla en sueños. En efecto, nos dirá el Evangelio de San Mateo que María, comprometida en matrimonio con José, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Y José, el varón justo, el varón recto, decidió repudiarla según la ley mosaica, pero no de manera pública, que se expondría que ella fuera apedreada, sino en privado y de alguna manera teniendo compasión de ella. Pero apenas había tomado esta decisión, Dios interviene, envía un ángel o mensajero que le habla nada menos que en sueños a José y le dice: José, hijo de David, entiéndase descendiente de David o del linaje davídico, le dirá a José: no temas acoger a María por esposa, porque la criatura que hay en ella viene por la acción del Espíritu de Dios. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, Yeshua o Yeshua, que significa Dios Salvador, porque el nombre está asociado a una misión, y Jesús, que significa Dios salva o Dios Salvador, vendrá a liberar, a salvar a su pueblo de todos sus pecados. Esto nos muestra primero la aparición del ángel a la Virgen,
la interpretación del nacimiento de Jesús y luego la aparición del ángel a José que le invita a la obediencia más allá de un imposible humano, como estar con una mujer con la que nunca he tenido una vida de intimidad. Esta obediencia de José muestra la capacidad que tiene para acoger el proyecto de Dios en su vida y cómo es capaz de pasar de una justicia legal a una justicia en fe que se fundamenta o apoya esencialmente en la obediencia al proyecto de Dios. La presencia del ángel, el sueño y el temor humano frente a la gloria de Dios nos muestran cómo el Señor actúa en la historia de nosotros. Es que este ángel es figura de la manifestación de Dios para José y le habla aún a José en condiciones de indefensión porque él está dormido, pero le revela la necesidad de acoger esa voluntad de Dios. En lo humano, tanto María como José pueden experimentar temor, pero que no es miedo a Dios, sino la natural reacción de aquel hombre o mujer que va al encuentro divino en obediencia a aquella voluntad que en lo humano no comprende. Hoy pregúntate cuántas veces en la vida has sentido, experimentado, interpretado que los planes de Dios son contrarios a tus proyectos personales, que la voluntad de Dios resulta a veces dolorosamente desconcertante, que no es fácil siempre entender el proyecto de Dios sobre nuestra vida, pero que Él nos va conduciendo respetando nuestra libertad de una manera amorosa, providencial y podríamos decir de manera misteriosa, va conduciendo nuestra vida. ¿Acaso hace 30, 40 años te imaginabas vivir con quien vives hoy, en el lugar donde resides hoy, en las circunstancias en las que estás hoy? Tal vez ninguno de nosotros, ni en las noches más imaginativas hubiéramos imaginado que nuestra vida llegaría al punto donde actualmente estamos. Pero Dios no deja de sorprendernos, Dios no deja de hablarnos en su palabra, en las personas cercanas, en los sacramentos, en las cualidades y talentos que tenemos, en las circunstancias que hoy vivimos y también de manera extraordinaria, Dios nos habla en sueños. Y hoy te pregunto, ¿cuál es el gran sueño que tu corazón desde hace muchos años tiene para tu vida? Pregúntate si no es solo un sueño personal, si es también el sueño de Dios para tu vida, y pide la gracia que tu sueño personal coincida con el sueño que Dios tiene para ti. Es que nos pasamos la vida diciendo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Mi sueño en la vida es viajar, vivir libre como los pájaros, las aves del cielo. ¿Pero acaso le has preguntado alguna vez a Dios cuál es el sueño, cuál es el proyecto, cuál es la voluntad, cuál es el propósito que desde la eternidad el Padre de los cielos ha tenido para tu vida? Mi historia personal me ha enseñado que cuando hago mi capricho y mi voluntad personal me equivoco y sufro, pero cuando hago la voluntad de Dios, aunque a veces no la comprendo y me resulte desconcertante,
al final siempre resulta el proyecto más luminoso, con más plenitud, con más sentido para mi vida. Aplica esta fórmula a tu existencia y permite que los sueños de Dios coincidan con tus sueños personales, o mejor enunciado, que tus sueños personales coincidan con el sueño de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.